Entonces, comenzaremos con músculos del antebrazo, lo que involucra, como ya saben, músculos, 12 músculos del antebrazo y de la mano. Ya han podido ver en las anteriores ponencias un poco de lo que son huesos, un poco de lo que son ya músculos del brazo. Ahora vamos a completar los músculos del antebrazo. Supongo que han visto en el brazo que se divide en compartimientos. Lo mismo que sucede en el brazo va a suceder en el antebrazo. Listo. Vemos en el antebrazo el cúbito a la derecha, el radio a la izquierda, lo va a dividir en dos compartimentos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. Acá entre el radio y el cúbito tenemos la membrana interósea. Por regla general y por mnemotecnia, para poder acordarnos, todo el compartimento anterior está inervado por el nervio mediano y todo el compartimento posterior por el nervio. Como les decía, en el antebrazo también tenemos compartimentos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. Todo el compartimento anterior está inervado por el nervio mediano. Por regla general, hay excepciones que más adelante las vamos a ver. Y el compartimento posterior por el nervio radial. Entonces tenemos el compartimento anterior. El compartimento anterior se divide en tres planos: el superficial, el intermedio y el profundo. Bueno, una pequeña mnemotecnia que yo me acordaba cuando estaba en la universidad era: el pronador de PPK flexiona los dedos como un largo cuadrado. El pronador de PPK involucra el plano superficial, los cuales son el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. El intermedio, solo hay un músculo que es el flexor común superficial de los dedos, y el profundo es el flexor común profundo, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. ¿Se ve la presentación o otra vez está corriendo? Ahora solamente si se ha quedado en músculos 2. Ok, ok. Ahora, Ahora se sigue viendo. Bueno, ahora lo que estamos viendo es la diapositiva de músculos 2 compartimientos, pero solamente la diapositiva en PowerPoint, sin presentación. ahora sí. Y ahora sí se ve en modo presentación. Estamos en superficial, intermedio y profundo, ¿no es cierto? Sí, en eso estamos. Perfecto. Bueno, vamos a repetir rápidamente. El pronador de PPK flexiona los dedos como un largo cuadrado. Entonces, te imaginas al expresidente PPK haciendo pronación. ¿Cómo sabemos que es la pronación? Primero, antes que nada, para continuar, a mí me gusta que participen y si no participan, yo les hago participar. Así que, por favor, si les menciono su nombre, prendan su micro y colaboremos con la ponencia para poder estar un poco despiertos porque la hora es un poco pesada, ¿ya? Bien, entonces, en el plano superficial tenemos a cuatro músculos, que es el pronador redondo y PPK. P de palmar mayor, P de palmar menor, y K lo convierte en una C, que es cubital anterior. En el plano intermedio tenemos el flexor común superficial de los dedos, y en el plano profundo, que son tres: el flexor común profundo, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Bien, ahora, todos los músculos que tienen estos circulitos cafés quiere decir que parten de un mismo tendón, que es el tendón común flexor, o de los flexores, que los van a encontrar en algunos libros. Bien,
Vamos a empezar rápidamente con cada uno para que se ubiquen más o menos cuál es la ubicación. Entonces, el pronado redondo, ¿dónde se origina? En el epicóndilo medial y en la cresta supracondila. Ya hemos hecho huesos, entonces no vamos a explicar huesos, se supone que ya lo saben. Vamos a recordar nomás simplemente algunas estructuras para ver el origen y la inserción. Y tiene un segundo origen, que es la zona medial de la apófisis coronoides. Ahí se inserta en la cara lateral del radio, en la parte media. Este músculo está inervado por el mediano. Recordemos que todos los de la parte anterior del compartimiento anterior es inervado por el mediano, excepto algunos que vamos a ver más adelante, pero todos por el mediano. Acá tenemos otra imagen del pronador redondo. Vean más o menos cómo se puede insertar. Bien. El palmar mayor. El palmar mayor se origina en la epitróclea y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Su inervación igualmente mediana. Palmar mayor. Perfecto. Palmar mayor. Listo. Es aquel que tiene la función de ser el principal flexor de la muñeca. Y esto lo vamos a ver más adelante con una técnica que todos van a hacer desde sus casas para ver estos tendones en su propia mano. Inervación, el mediano. Y el palmar menor, que también colabora con la flexión de la muñeca. Inervación del mediano. Perfecto. Nada más importante. Ahora, como hemos mencionado, todos estos músculos se originan de un tendón común, que es el tendón común de los flexores. Por lo tanto, ¿cuál es su función? Flexionar. Ahora, en varios libros, en otras literaturas, van a encontrar que el palmar mayor tiene otro nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama el palmar mayor o algún sinónimo del palmar mayor? Palmar corto. Palmar corto, perfecto. ¿Por qué se llama palmar corto? Es por su tendón. Perfecto. Lo mismo para el palmar menor, ¿no es cierto? Por el tendón. Se llama menor por el vientre muscular que tiene, que es chiquito, es menor, pero su tendón es largo. Por lo tanto, sería palmar largo. Muy bien. Bien, y acá tenemos más o menos una imagen. ¿Alguien sabe de qué se trata esta imagen? Tratamiento para túnel carpiano. No. ¿Es Bien, lo que estamos haciendo... anestesia de mano? ¿Ya? ¿De qué nervio? Mm, radial. Mediano. Mediano, perfecto. El nervio mediano. Entonces, para poder observar el tendón, la flecha negra, ¿quién dice? ¿Quién sabe cuál es ese tendón? ¿De qué músculo? Del palmar menor. Palmar menor. ¿Alguien dice lo contrario? Tendón del palmar menor. Perfecto, tendón del palmar menor. Por lo tanto, la flecha roja sería... el tendón del palmar. Vamos a regresar a las imágenes para que les pueda ayudar. Tenemos dos palmares, ¿no es cierto? El palmar mayor y el palmar menor. Bien, lo que estamos viendo acá es un bloqueo del nervio mediano. Esto lo hace el anestesiólogo por X patologías que no vamos a mencionar porque no son importantes ahora. Pero
si nosotros hacemos la técnica o la maniobra que está haciendo el paciente en este caso, que es hacer oposición del pulgar con el meñique y hacen fuerza, si lo hacen ahorita, practíquenlo, van a ver que sobresale una estructura. Ese es el tendón del palmar menor. En el lado lateral encontramos el nervio mediano, como vemos en la imagen, en la parte externa. Entonces, esta es una técnica o es una posición anatómica fácilmente reconocible para, sobre todo en patologías, como había mencionado antes, en síndrome del túnel carpiano, que está comprometido el nervio. Que más adelante vamos a explicar, si es que da tiempo, por qué se compromete el nervio en el túnel carpiano. Bien, entonces más o menos esta sería la aplicación clínica que nos serviría en la anatomía de los músculos del antebrazo. Ahora, no todos lo van a tener. Hay un 14-17% de pacientes, sobre todo en la mano izquierda, que van a tener ausente, que no se va a notar. Pero si son uno de los que lo tienen, perfecto. Acá tenemos más o menos otro esquema para poder guiarnos. El tendón que más sobresale, el palmar menor. Más lateral, el palmar mayor. El nervio mediano discurre entre los dos tendones del palmar, como vemos en la imagen, la línea amarilla y los dos palmares. A los lados, tanto lateral y medial, tenemos los otros tendones que vamos a ver más adelante, que es el supinador largo y el cubital anterior, que los vamos a ver más adelante. Bien, acá tenemos el cubital anterior. El cubital anterior, la función principal, obviamente, si estamos en la parte anterior, en el compartimiento anterior, función flexor. Pero nos vamos a la parte cubital, que es un flexor y separador cubital. O sea, cuando ustedes mueven la parte hacia la mano hacia el lado cubital, uno de los músculos que trabaja es el cubital anterior. Y este es el músculo que rompe la regla del compartimiento anterior. Dijimos que el compartimiento anterior está inervado casi todo por el nervio mediano. Pero una de las excepciones es el músculo cubital anterior, que está inervado por el nervio cubital. Valga la redundancia, fácil acordarse. Cubital anterior, inervación del cubital. Bueno, entonces, como vemos, viene desde el epitrócleo, los 3/5 superiores posterior del cúbito, hasta el pisiforme. Entonces, si jalamos el vientre, va a jalar el pisiforme y toda la mano se va a ir hacia el lado cubital, ¿no es cierto? Pasamos al plano intermedio, que tenemos el flexor común superficial de los dedos. Este músculo tiene un vientre más o menos grueso, cuya inervación va a ser el mediano. Se origina, como ya hemos visto, en el tendón común de los flexores y en el borde anterior del cúbito, como vemos en la imagen. Pasa a través de, ¿cómo se llama esta estructura en círculo rojo? Ya han hecho huesos. Túnel del carpo. El túnel del carpo, muy bien. Entonces, para localizarnos en el túnel del carpo, los tendones, estas estructuras, pasan de esta manera, como lo muestra la imagen, que es una mnemoteca. El dedo índice y el dedo meñique lo ponemos por debajo y el dedo medio y el dedo anular por encima. Así es como pasan por el túnel del carpo. Los tendones para el dedo 3 y 4 pasan por arriba y los tendones para el dedo 2 y 5 pasan por debajo. Bien. Y posteriormente, ¿dónde se van a insertar? En la base de cada falange media. Listo.
Ahora, como vemos en la última imagen que ha aparecido, que es esta chiquitita de acá, que la vamos a ver más adelante, más grande, tiene una cápsula sinovial. Lo de azulito son las sinovias que envuelven a cada tendón. Como vemos, por el túnel carpiano hay una cápsula sinovial que envuelve a los tendones, ya sea los tendones superficiales y posteriormente que vamos a ver los tendones del flexor profundo de los dedos. Todo es un solo paquete que pasa por el túnel carpiano. Entonces es como una protección que tienen los tendones. Es por eso que en el síndrome del túnel carpiano, la única estructura que no está protegida, ¿cuál es? El nervio mediano. Porque si fueran los tendones los que estuvieran inflamados, produciría alguna tendinitis o alguna patología similar. Pero es un poco probable por lo que están protegidos, es como una gelatina. Entonces resisten a la fricción. Pero el nervio, como pasa por acá, el nervio no tiene protección, el nervio es el que se estira, el nervio es el que se irrita, y al percutir nosotros el nervio mediano, es que podemos, bueno, diagnosticar esa patología, ¿no? Bien. Vamos a entrar al plano profundo y tenemos al flexor común profundo, que tiene su origen anterior y medial al cúbito, la membrana interósea una parte, y se inserta en la base de las falanges distales. Ahora, el flexor común profundo es la segunda excepción del compartimiento anterior, que tiene dos inervaciones. Una inervación del nervio mediano y una inervación del nervio cubital. La zona cubital, que es esta de aquí, está inervada por el nervio cubital. Y el vientre el más lateral es por el nervio mediano. Ahora, acá les he puesto una palabra, ojo con los lumbricales, que más adelante vamos a ver. Acordémonos, flexor común profundo tiene que ver con los lumbricales. Lo mismo que les decía, están envueltos por una cápsula sinovial, junto con los tendones del flexor superficial para pasar a través del túnel del carpo. Y además más adelante en las falanges también tiene sus propias sinovias, ¿no? Bien, este es un zoom que hemos hecho a una articulación. Vamos a ver primero esto. Lo que estoy señalando. ¿Quién me puede decir qué es esto de verde? Está ahí en inglés, pero... si no vamos a llamar Tendón Flexor del flexor profundo de los común dedos. profundo de los dedos. tendón Perfecto, Perforante. listo. Entonces, ese tendón va hacia la base de la falange distal. Y esta estructura de color naranja, que es el tendón, uno de los tendones del flexor superficial de los dedos, va hacia la base de la falange medial. Como ven en la imagen de acá abajo, pasa como un puentecito. Esto en algunas literaturas lo van a leer, lo van a escuchar como el quiasma. Hay un quiasma que es el quiasma óptico, que eso se encuentra en el cerebro, y ya más o menos así lo comparan, ¿no? Por el cruce que hace. Entonces es el quiasma de los tendones, de los flexores. Pasa como un puentecito, como que le abre las piernitas para que pase por debajo. Bien, ahora, cuando se insertan las bases, estas están sujetas por unos mesotendones. Hay un mesotendón largo, que se muestra acá en la imagen, que son estos amarillos, y hay un mesotendón corto, que simplemente sirve para dar estabilidad a los tendones cuando se insertan en las bases de las falanges. Bien, acá tenemos una imagen un poco más clara de lo que les estaba mencionando.
estos de acá arriba, los 4 de arriba, son los tendones del flexor superficial. Y estos de acá abajo son los tendones del flexor profundo. ¿Ya? Este es el flexor largo del pulgar y este es el flexor del carpo radial. Y este, el nervio mediano, miren cómo está. Solito. No hay nadie que lo protege. No hay nadie que lo cubra. Por eso es propenso a lesiones. Por eso es que mucho tiempo estar, por ejemplo, en los trabajos de oficina, no sé si han visto los nuevos, donde se coloca el mouse, que son más ergonómicos y viene con una almohadilla para descansar la parte del carpo. Bueno, pues eso se ha hecho por esto, para evitar alguna lesión del nervio mediano, porque después la mano está entumecida, no pueden hacer contractura, es muy doloroso y, bueno, la recuperación depende de cada paciente. Pero es por esto. Los tendones están bien protegidos, en cambio el nervio no. Bien, pasamos al siguiente músculo, que es el flexor largo del pulgar, cuya inervación también es el mediano. Se origina del tercio medio del radio y parte de la membrana interósea, ¿no es cierto? Como aparece en la imagen, y se inserta en la base de la falange distal del primer dedo. ¿Cuál es el primer dedo? El dedo pulgar, ¿no es cierto? Bien, ahora tenemos el otro músculo profundo, que es el pronador cuadrado. Este pronador cuadrado se origina en el cuarto inferior del cúbito y va hacia el cuarto inferior del radio, prácticamente como bueno, más parece un trapecio, ¿no? ¿Cuál es la función de este músculo? En sí es la pronación. Como su propio nombre lo dice, pronador cuadrado. Y la inervación por el mediano. Bien, acá vamos a pasar al compartimiento posterior. Antes de pasar al compartimiento posterior, vamos a hacer 10 segunditos de preguntas. A ver. Flor Foco Canasa. ¿Está presente? Kimberly Portugal Arratia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Kimberly. ¿Me puedes decir qué músculo del compartimiento anterior del antebrazo está inervado por el nervio cubital? El cubital anterior. Ya, muchas gracias. Y María Colque Afata. Sí. Hola María, buenas noches. ¿Me puedes decir cuál es el otro músculo que tiene inervación cubital del compartimiento anterior del antebrazo? El músculo flexor ulnar del carpo. El flexor ulnar del carpo. Jeremy Yauri Mamani, ¿está presente? Sí, es el flexor común profundo de los dedos, ¿no? Perfecto, es el flexor común profundo de los dedos. Si nos equivocamos, no hay problema, por eso estamos aquí, para repasar, para aprender. Hay unos que ya lo saben, ya lo han estudiado, perfecto. Solo estamos para repasar. Listo. Entonces pasamos al compartimiento posterior. El compartimiento posterior tiene un plano superficial y un plano profundo. Ya no hay un plano intermedio aquí. Entonces, en el plano superficial tenemos un supinador largo, primer radial, segundo radial, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique y un cubital posterior. Y en el plano profundo tenemos un supinador corto, un separador largo, un extensor corto, un extensor largo y un extensor propio del índice. Bueno, los nombres confunden un poco, pero los vamos a ver poco a poco y mientras nos vamos viendo vamos a ir entendiendo cada uno. Ahora, todos los músculos que tienen
la bolita roja, se originan de un tendón común, que se llama el tendón común de los extensores. Teníamos un tendón común de los flexores. Vayan preparando, que eso voy a preguntar más adelante. Y esto creo que ha sido pregunta del quiz. Entonces, ¿cuáles son los músculos que conforman el tendón común de los flexores? Perdón, de los extensores. El segundo radial, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el cubital posterior. Listo. Ahora, acá también tenemos sinónimos. ¿Quién sabe cuál es el sinónimo del primer radial? Radial largo. Radial largo, perfecto. O extensor radial largo del carpo. Perfecto. Por lo tanto, el segundo radial sería el radial corto. Bien. Acá tenemos un músculo que es el supinador largo. O también llamado... A ver, ¿quién me puede decir? Si no empezamos a llamar otra vez. Braquiorradial, correcto. Más conocido en en los libros está como braquiorradial. En algunos se encuentra solo supinador largo. Y si siguen leyendo un poquito más, encuentran los dos, supinador largo y braquiorradial. Brachiorradialis aparece en algunos libros. Bien, se origina, como dicen, el tercio interno del borde externo del húmero. La inserción es en la apófisis estiloides del radio. Tiene una inervación radial y la acción es el fácil, supinador del antebrazo. Por algo es el supinador largo. Primer radial o radial largo. Su origen es en el tercio inferior del borde externo del húmero, como vemos aquí. La inserción es en la base del segundo metacarpiano, se va hasta abajo. Inervación, el compartimiento posterior es radial. El compartimiento posterior es radial, que eso ya lo van a ver más adelante. Y la acción fácil es extensor y abductor de la mano sobre el antebrazo. Entonces, cuando ustedes quieren levantar la mano o cuando ustedes van a caer y van a poner las manos, el reflejo que hace ese de poner las manos, uno de los músculos involucrados es este, es el radial, el primer radial o el radial largo. Segundo radial o radial corto. Se nota la diferencia del vientre, ¿no? Es obvia los sinónimos, radial largo, radial corto. Se origina en el epicóndilo y la aponeurosis posterior. Se inserta en la base del tercer metacarpiano, inervación radial como hemos visto. Y su acción es también extensora de la mano sobre el antebrazo. Todo el compartimiento posterior es extensión. Bien, tenemos el extensor común de los dedos. Así hay como hay un flexor común de los dedos, también hay un extensor común de los dedos, que se origina en la cara posterior del epicóndilo y se inserta en las láminas tendinosas. ¿De dónde? De las falanges, que vamos a ver ahorita más adelante. Inervación radial, función, extensión de las falanges. Listo, nos quedamos con eso. Bien, entonces acá tenemos un zoom más o menos de cómo es que se inserta el extensor común de los dedos. Acá están los tendones, ¿sí? Los tendones también tienen sus vainas. Cuando se va a cada dedo, hay unas conexiones intertendinosas que van a unir estos tendones, ya sea del segundo con el tercero, del tercero con el cuarto, como estoy mostrando en la imagen, y del cuarto con el quinto, con este puentecito. ¿Y esto de qué me permite, doctor? ¿Por qué pasa esto? Si ustedes hacen flexión abran su mano, vean su mano, la palma, y hagan flexión del tercer dedo, es decir, del dedo medio. Solo el dedo medio, flexionen. Y van a ver como cuando flexionan, los dedos que se juntan son el anular y el índice. Y cuando intentan flexionar solo en el anular, los que se flexionan son el índice y el medio, como que se tratan de juntar. Entonces, ¿por qué pasa eso? Estas conexiones tienen la culpa. Listo.
Ahora, como ven en la imagen inferior, el tendón del extensor se aplana. Cuando llega a los metacarpos, se aplana. Y va a formar estas cortinitas a los costados, como ven en la imagen, que se llama expansión extensora, que abraza al metacarpiano, o dosel. En el libro de Moore, por ejemplo, lo van a encontrar como dosel. Bien, entonces. Listo. Más adelante, porque el extensor tiene que llegar hasta la base de la falange distal. Para que pueda llegar, necesita extenderse y formar como unas bandas que se llaman bandeletas, valga la redundancia. Bandeletas medias y bandeletas laterales. Esta es una bandeleta media que envuelve a la base de la falange media. Bandeleta media para la falange media. Entonces, así es como el tendón va a llegar a la falange media, a través de la bandeleta media. Y va a mandar otra bandeleta por los lados, que es la bandeleta lateral, que va a llegar a la base de la falange distal. Por lo tanto, aquí no hay, bueno, es como un puentecito, ¿no es cierto? Como vimos en los flexores, pero solo pasa por los costados. No es como un puente tal cual, no es como el quiasma de los tendones que vimos en la parte de los flexores. Simplemente acá llega el tendón, se aplana y forma bandeletas, forman los doseles, forman la expansión extensora. Acá tenemos lo mismo. Y acá tenemos los dos, ¿no? Por abajo el quiasma y por arriba las bandeletas. Bandas laterales y el dosel. Bien. Tenemos otro músculo que es el extensor propio del meñique. Valga la redundancia, ¿qué va a hacer? Extender solo el meñique. Desde el epicóndilo lateral hasta la expansión extensora del quinto dedo. Bien, ya habíamos visto qué es la expansión extensora, ¿no es cierto? Que es esta estructura de acá. Perfecto. Ahí se inserta el extensor propio del meñique. Inervación del radial. El cubital posterior se origina en el epicóndilo, borde posterior del cúbito y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Inervación radial y la acción es extender el brazo sobre la mano de la mano sobre el antebrazo. Bien, entonces, sigamos. El supinador corto. El supinador corto es un músculo pequeño que se origina debajo de la cavidad sigmoidea menor, borde externo del cúbito del ligamento anular, y se inserta en la mitad superior en la cara externa del radio. Cúbito y radio. Inervación radial. ¿Y qué es lo que va a hacer? Girar el radio hacia afuera. Es decir, solo funciona cuando estamos en pronación para poder supinar. Supinar la palma hacia arriba, ¿no es cierto? Supina como pedir propina. Propina, dame, muestras la palma, supinación. Bueno, eso ya lo han repasado en las clases iniciales, supongo. El otro músculo es el abductor largo del pulgar, que es abducir, separar. Por lo tanto, lo que va a hacer es abducción del pulgar. Se origina en la cara posterior del cúbito y se inserta en el borde externo del primer metacarpiano, obviamente para poder separar. El extensor corto del pulgar, que se origina en la cara posterior del radio y la membrana interósea, como ven acá pintado de amarillo, y se inserta en la base de la falange proximal del pulgar. ¿Y qué va a hacer? Extender el pulgar. Inervación radial. Y una segunda función que tiene es abducir, separarlo junto con el abductor del pulgar. Y así como hay un extensor corto, hay un extensor largo. ¿Dónde se origina? En la cara posterior del cúbito y parte del ligamento interóseo, y se inserta en la base de la falange distal. Se va hasta la punta del pulgar. Inervación radial, y lo que hace es extender todo el pulgar y la abducción. Extensor propio del índice, valga la redundancia, cara posterior del cúbito y de la membrana interósea del tercio distal, y se inserta en la expansión extensora del segundo dedo. Bueno, ya sabemos que es la expansión extensora, pero en el segundo dedo.
Inervación radial y lo que hace es extender el índice. Bien, entonces, repasando. Ahora sí, vamos a preguntar. Ana Andrea Icme Gómez, ¿está presente? Sí, ¿me logra escuchar? Sí. Hola, buenas noches. ¿Te acuerdas cuáles eran los músculos que se originaban del tendón común de los flexores? El palmar menor, el palmar mayor, el flexón común superficial de los dedos, el cubital anterior. No me acuerdo. Palmar menor, palmar mayor, cubital anterior, flexor común superficial de los dedos. Perfecto. Muy bien, Anita, muchas gracias. Y a ver, Nicole Núñez, ¿está presente? Marjorie Tiznado. Bien. El tendón común de los extensores lo conforman el cubital posterior, el extensor propio del meñique, el extensor común de los dedos y el segundo radial. ¿Sí? Son 4, 4. Esto creo que ha sido pregunta de quiz también, entonces es importante memorizarlos porque puede haber tendinitis, bueno, llamadas epicondilitis, porque de los epicóndilos es donde se originan estos tendones. Entonces hay epicondilitis lateral y epicondilitis medial. Y dependiendo de dónde sea la inflamación o la lesión, que estos músculos son los que van a estar afectados y vamos a poder diagnosticar si vamos a poder hacer flexión o no vamos a poder hacer flexión o no vamos a poder hacer extensión. Bien, entonces, tenemos una estructura importante, importante no por el hecho de la tabaquera, sino por la estructura que pasa por esta tabaquera anatómica. Bien, ¿alguien me puede decir qué arteria pasa por la tabaquera anatómica? La arteria radial. Radial. Arteria radial, perfecto. Muy bien. Entonces, la tabaquera anatómica es una estructura importante por eso, porque es una guía anatómica para poder localizar la arteria radial. Además de otras cosas, como poder localizar fracturas de escafoides en caídas de dorsiflexión de mano. Además, bueno, otras cosas que vamos a mencionar más adelante si es que hay tiempo. Pero lo importante es saber los límites. Tenemos un límite medial, que es este de aquí, que es el tendón del músculo extensor largo del pulgar, ¿no es cierto? Tenemos un borde lateral que tiene dos tendones, el tendón del músculo extensor corto del pulgar y el tendón del músculo abductor largo del pulgar, es el que abduce. Y por la base de este triángulo, que tiene forma de triángulo en la tabaquera anatómica, está la apófisis estiloides del rey. Dentro se puede palpar el escafoides y el trapecio. Más frecuentemente fractura de escafoides, como les digo, en caída, cuando ponemos la mano para amortiguar la caída, lo que más frecuentemente se fractura es el escafoides. Entonces, si ustedes ubican la tabaquera anatómica y hacen una presión y al paciente grita y le saca toda su generación, probablemente tenga una fractura de escafoides. Entonces, simplemente le van a mandar para una radiografía para corroborar el diagnóstico. Bien, músculos de la mano. Ahora, bueno, pero eso es en arterias.
músculos. Listo, ¿alguna Buenas pregunta? noches. Sí, una pregunta. En el pretest preguntó el límite anterior de la tabaquera anatómica. ¿Cuál sería? Porque, o sea, mencionó medial lateral, pero Pe- la pregunta decía anterior. Perfecto. Entonces, a ver, dame 2 segundos. Vamos a ir al quiz. Bien, supongo que, bueno, ¿cuál es la posición anatómica del cuerpo humano? Las manos, ¿cómo tienen que ir? Con la palma hacia el frente. Perfecto, con la palma hacia el frente. Entonces, si fuera el límite anterior de la tabaquera anatómica, sería lo que está, ¿cómo podríamos decir? La base de este triangulito que estamos viendo en la imagen, ¿no es cierto? Que es la parte anterior, que vendría a ser tejido celular subcutáneo más que nada. Yo entiendo que en la pregunta, bueno, no sé si me ayuda David cómo lo han formulado, pero entiendo que lo han puesto como que la mano está pegada al cuerpo. No sé si... No, bueno, ¿me permites un rato? Sí, precisamente en posición anatómica el extensor corto y el abductor largo están como límites anteriores y el extensor largo vendría a ser posterior. Este, claro, claro, sí, el extensor largo vendría a ser posterior y el abductor largo junto con el extensor corto vendrían a ser anteriores. Eso en posición anatómica. Recuerden que la palma está hacia adelante y pues, o sea, es anterior y bueno, el dorso vendría a ser posterior. En este caso, el extensor largo. Bien, si ustedes se colocan en posición anatómica, yo entiendo que sería un poco lateral anterior y el otro sería un poco medial posterior. Supongo que por ahí va la cosa, ¿no? Pero, bueno, eso ya los organizadores ya les van a pasar las respuestas, supongo. Pero lo que quiero que se lleven en cuenta es que la posición anatómica correcta, como han dicho, es con las palmas hacia adelante. Todo lo que está hacia afuera es lateral y todo lo que está hacia adentro es medial. Y sí, en parte tiene razón, ¿no? Bueno, yo era Hollish 100% y Moore y Gray y Testit y la Target, pero ya eso los organizadores les pasarán las respuestas para corregir después el test. Pero esta es bibliografía de la que les he mencionado. Bien, pasamos a los músculos de la mano. Llevamos 50 minutos. Vamos a apurarnos. Los músculos de la mano tenemos 4 grupos, que son la eminencia tenar, la hipotenar, los lumbricales y los interosos. Y esto lo vamos a hacer súper rápido. La eminencia tenar viene a ser el pulgar. La eminencia hipotenar, el meñique. Lumbricales e interosos, que los vamos a ver más adelante. Acá está por colorcitos para que puedan guiarse. Todo lo que es amarillo es inervación del mediano. Todo lo que es azul es inervación del cubital. Entonces, tenemos una excepción aquí, igualito que el compartimiento anterior. El flexor corto del pulgar tiene inervación cubital e inervación del mediano, y el aductor del pulgar, que es inervación cubital. Bien, nos vamos entonces a ver cada uno. Allá. En esta imagen lo que podemos observar ahí es la poneurosis palmar. Esta poneurosis palmar es la continuación de un tendón que vemos aquí. Este tendón era el palmar Menor. o palmar.
Largo. Largo, correcto. Es todo lo contrario. Si es menor, es largo. Y si es mayor, es corto. Perfecto. Esta aponeurosis palmar es la continuación de este tendón, que es el tendón del palmar largo. ¿De qué me sirve este? ¿Estamos? Perfecto. ¿De qué me sirve esta aponeurosis? Esta aponeurosis va a sacar divisiones para formar las eminencias que les he mencionado. Acá tenemos un corte transversal. Lo de rojo es la aponeurosis palmar que hemos visto. Y van a lanzar unos tabiques hacia abajo. En este caso, en el lado derecho, hacia el tercer metacarpiano, y en el lado izquierdo, hacia el quinto metacarpiano. Y lo van a dividir en aponeurosis tenar, eminencia tenar o compartimiento tenar, y compartimiento o eminencia hipotenar. Acá entre los huesos tenemos a los interóseos, y acá tenemos a los tendones, ¿no es cierto? Bien, entonces empecemos con el abductor o separador corto del pulgar. Como bien su nombre lo dice, va a separar. Se origina en el ligamento anular, en los tubérculos del escafoide y trapecio, como vemos acá, y se inserta en el borde externo de la base de la falange proximal. El origen, inserción, y la inervación es del mediano. Bien, el flexor corto del pulgar tiene dos orígenes. Tiene el ligamento anular, que son los tubérculos del escafoide y el trapecio, y en el piso del túnel carpiano. Un origen profundo y un origen superficial. Y se inserta en el borde externo de la base de la falange proximal. Y este es el que tiene doble inervación. Inervación del mediano e inervación del cubital, ya sea para el superficial y para el origen profundo respectivamente. Ahora hay que tener en cuenta que el flexor corto del pulgar aloja en su tendón a un huesito llamado su hueso sesamoideo, que en este caso es el externo. El siguiente músculo es el oponente del pulgar, cuyo origen es el ligamento anular, los tubérculos nuevamente del escafoides y del trapecio, y se inserta en el borde externo de la diáfisis del primer metacarpiano, como vemos en la imagen. Inervación, el mediano. Y el aductor o aproximador corto del pulgar, que se origina en dos partes, porque tiene dos haces, ¿no es cierto? Un haz oblicuo y un haz transverso. El haz oblicuo se origina en la base del primer, segundo y tercer metacarpiano, como vemos aquí, y el haz transverso en la diáfisis del tercer metacarpiano, a lo largo de toda su diáfisis. Y se inserta en la base de la falange proximal. Y acá, en su tendón, aloja al sesamoideo interno. Por lo tanto, tenemos dos sesamoideos, un externo y un interno. Y creo que ha sido pregunta de quiz también. Y la inervación de este músculo es el cubital. Es la excepción que veíamos en la eminencia tenar. Ahora la eminencia hipotenar. Hipotenar que va relacionada con el lado del meñique, ¿no? O del quinto dedo. Tenemos un abductor o separador del meñique, que va desde el pisiforme hasta el lado interno de la base de la falange proximal. El flexor corto del meñique, que va desde la apófisis unciforme del ganchoso hasta la cara palmar de la base de la falange proximal. Tenemos el oponente del meñique, que va desde la apófisis unciforme hasta el lado interno del cuerpo del quinto metacarpiano. Y tenemos el palmar cutáneo, que va desde el borde interno de la aponeurosis palmar. La aponeurosis palmar es una extensión del tendón del palmar largo, como sabemos, y se inserta en la piel del borde interno de la mano. Este músculo es tan, pero tan delgadito que cuando se diseca la mano generalmente nos lo bajamos. Y cuando abrimos la mano no hay palmar cutáneo. Así que cuando quieran ver un palmar cutáneo, de preferencia, si es que volvemos a las clases virtuales, Dios quiera, que el docente
disequen mano inicialmente y ya después nosotros nos ponemos a disecar. En mis épocas nos poníamos a disecar mano sin saber, sin conocer, sin haber leído antes, y ya no había palmar cutáneo. Es bien delgadito. Bien. Pasamos al grupo de los lumbricales. Tenemos 4 lumbricales. Movemos en la imagen. Todos los lumbricales están relacionados con los tendones de qué músculo. Muy bien, el tendón del flexor profundo de los dedos. Entonces, todos los lumbricales se originan ahí. Y tenemos 4, así como los dedos en ese orden. 1, 2, 3, 4, de izquierda a derecha. Los 2 primeros son unipenniformes. ¿Qué quiere decir? Que solo tienen un vientre en una misma dirección. Y el otro es bipenniforme, que quiere decir que tiene 2 direcciones opuestas y al final concurren en un solo tendón. Parte de 2 orígenes y terminan en un solo tendón. Ese es bipenniforme. Y unipenniforme que se origina en 1 y termina en 1. Entonces, el primero dice, se origina en el lado radial del flexor profundo del índice. ¿Listo? El segundo, el borde radial del flexor profundo del medio. Ya está. Todos se originan en los tendones. El tercero, los tendones profundos del medio y del anular. Listo. Y el cuarto, los tendones profundos del anular y del meñique. Toditos se originan en los tendones del flexor profundo de los dedos. ¿Y dónde se inserta? El primero se inserta en la cara lateral de la cubierta extensora del índice. Ya hemos visto que es la cubierta extensora. Ahí se inserta. El segundo, en el lado lateral de la cubierta extensora del medio. Listo. El tercero, en la cubierta extensora del anular. Listo. Y el cuarto, en la cubierta extensora del meñique. Los 2 primeros, el primero y el segundo lumbrical, tiene inervación del mediano. Y el tercero y cuarto es inervación del cubital. Por lo tanto, ¿cuál creen que será la función de los lumbricales si están en los músculos, en los tendones del flexor profundo de los dedos? Lo que va a hacer simplemente es reforzar esa función. Por lo tanto, es flexionar. Flexionar los metacarpos, hacer puñito. Y tenemos el grupo de los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Los interóseos palmares, como vemos en las imágenes, son 3. Y los interóseos dorsales son 4. ¿Cómo te acuerdas? Bueno, como yo me acuerdo. ¿Alguna vez han visto el signo del OK? Del chévere, sí, está perfecto. Que es juntando el pulgar y el índice en redondito y los otros 3 dedos, extendiéndolos, el tercero, cuarto y quinto. Que algunos lo conocen como el signo del, pues, ¿no? Es el rarito, el que está, qué sé yo, que tiene otro tipo de orientación sexual, ¿no? Entonces, cuando yo miro mi palma y hago ese símbolo, en mi palma veo 3 dedos. Son 3 dedos que me están mostrando. Entonces, los interóseos palmares son 3. Y obviamente el resto son 4. ¿Dónde se origina? El primero se origina en la cara anterior y borde interno del segundo metacarpiano. Listo. Y se inserta en el lado interno de la cubierta extensora del índice. Perfecto, ya sabemos que es cubierta extensora. El segundo, que es este de aquí, se origina en la cara anterior y borde externo del cuarto metacarpiano. Y se inserta en el lado externo de la cubierta extensora del anular. Y el tercero se origina en la cara anterior y el borde externo del quinto metacarpiano y se inserta en la cubierta extensora del meñique. Perfecto. Todos son unipenniformes. ¿Qué quiere decir? Se originan, tienen un solo origen y tienen una sola inserción, un solo tendón. Y los interóseos dorsales que hemos visto, que hemos dicho que son 4. Y todos son bipenniformes. Se originan a través de 2 haces ubicados en los espacios intermetacarpianos. Perfecto. Y se insertan en la cara dorsal de la base de la falange proximal y en el lado externo de la cubierta extensora del índice. Acá está. El segundo en el lado externo de la cubierta extensora del medio. Listo.
la cubierta extensora del medio y el cuarto en la cubierta extensora del anular. Perfecto. Índice, medio, medio, anular. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los interóseos? Cuando ustedes abducen los dedos, es decir, separan los dedos, ¿cuál es el que tiene que quedar en la línea media? El dedo del medio. Entonces van a deducir el meñique, el anular, el índice y el pulgar. Generalmente los 4 dedos, el meñique, el anular, el índice y el anular, el índice, el medio y el meñique. Cuando ustedes separan estos dedos, quien hace esa función de separar son estos, los interóseos dorsales. Y cuando juntan, son los interóseos palmares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esto? Ustedes aprietan la mano del paciente suave y le dicen al paciente que separe. Si logra separar, los interóseos dorsales están bien. Y así separados, ustedes hacen fuerza y le dicen que junten los dedos. Si logran juntar, los interóseos ventrales están en buenas condiciones. Y bien, creo que esto sería todo.